Quiero hacerles un repaso muy grande, un repaso muy general, mejor dicho, de todo lo que hemos visto en el último tiempo. Para eso vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Los que están en el ICM me preguntaban el otro día si todas estas predicaciones se convalidan con la materia epístolas de la prisión. Podéis convalidarla. Lo primero que quiero hablarte es de la vida en Cristo, muy rápido, que hemos estado viendo. Segundo, la importancia de la comunión en la iglesia. No nos damos cuenta de lo que significa la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen en un lugar para adorar a Dios con una mentalidad en común. La iglesia, bíblicamente, es un organismo. Jesús, cuando se refirió a la vid, se refirió a sí mismo como la vid y todos nosotros como los pámpanos. Sin decirlo, Jesús estaba hablando de la iglesia. La iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia es vida. Y ahora lo vamos a ver a eso, pero muy rápido. Quería hablarte del Padre muy poquito, pero sobre el final quiero hablarles de la cruz. Se predica muy poco de la cruz. Y quiero hablarles hoy de la cruz porque en el último tiempo a mí me está dando vuelta todo esto que significó la cruz y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin cruz no tendríamos unidad con Dios. Sin cruz no existe la fe. Cuando una iglesia no habla de la cruz y habla de la fe, es una iglesia nueva era. Porque habla de un poder mágico. Ese poder de Dios tiene que ver con que el pecado fue vencido en la cruz. Hoy nosotros estamos unidos al Padre a través de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios está en nuestra vida, gracias a que Cristo murió por ti y por mí. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, miren lo que dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de que en un tiempo tú no era que vivías a tu manera, vivías bajo la influencia, el poder y el control del diablo, directamente dice aquí Pablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto no es nada agradable, hermanos. Esto no es una broma. Esto no es una cuestión de religiones. Esto es una realidad. Porque luego dice, y nota esto, el versículo 3 dice, en los cuales, y yo quiero que notes un poco, en la persona en la cual conjuga todos estos verbos Pablo aquí, dice, entre los cuales también todos, mira lo que dice, nosotros, primera persona del plural, no dice todos vosotros. Pablo era judío, fue fariseo, por lo tanto Pablo cumplió con toda la ley de Moisés, todos los mandamientos, cumplió con el Shabbat, con todos los sacrificios, con todas las fiestas, con todos los ayunos. El día del perdón, que hoy se llama para Israel el Yom Kippur. Todas estas cosas, Pablo las practicó. Pablo podría... Esto es un golpe para todos los judaizantes actuales, cristianos que quieren volver a ser judíos. O para todos los que son solo religiosos, te lo vuelvo a leer. Dice... bajo la corriente de este mundo, bajo el poder, bajo la potestad del diablo mismo, del espíritu, de las tinieblas, habla Pablo aquí, que opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros. Pablo decía, por más religioso que yo hubiera sido, por más judío de judíos, ortodoxo, yo también estuve bajo el poder de Satanás. No me liberó. Y dice luego, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mira lo que dice ahora, por favor escucha bien esto. Y éramos por favor escucha, por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira.
Gloria a Dios, porque hoy nosotros tenemos otra naturaleza, ¿no? Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Quiero que por favor por un momento pensemos, está hablando de una ira y está hablando de una ira que tiene que ver con Dios. La misma ira que antes Dios usaba contra las naciones que se levantaban contra Israel. Ahora Pablo está diciendo, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, éramos merecedores de una ira. Suena extraño esto de hablar de un Dios que es amor, pero que aquí habla de que se enfada. Y la traducción no es un enojito, no, la traducción literalmente, Pablo escribió en griego, habló de enfado. Éramos por naturaleza, decía Pablo, teníamos todas las papeletas para que Dios estuviera enfadado con nosotros. Nosotros tenemos la idea de que somos seres buenos y que Dios es un abuelo demasiado bueno que aguanta todo lo que sea. Yo no digo que Dios no sea bueno, no digo que Dios no nos ame, pero aquí se menciona algo que Dios de alguna manera detesta. Y yo sé que les puede estar chocando lo que estoy predicando. Ahora, por eso quédense hasta el final, ¿vale? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, decía Pablo. ¿Quién soy yo, por más judío que fuera, por más religioso que fuera, para juzgar a un griego? Esto es un llamado de atención al mundo evangélico. Nosotros tenemos la idea de que por asistir a una iglesia está todo bien, pero no sabemos bajo quién estamos. Por eso te quería hablar un pelín de la iglesia. Porque dice, haciendo la voluntad de la que hay igual que los demás, éramos hijos de ira, versículo 4, y aquí viene esta conjunción adversativa, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, separados de la vida, separados de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, decía Pablo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su bondad para con nosotros en nuestras buenas obras, en tu devoción religiosa, en que eres pastor, en que has sido un gran pastor, en que eres predicador. No, nada de eso tiene que ver con la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pablo en ningún momento dijo, porque yo fui un excelente hombre religioso, cumplí con toda la ley, era ignorante, pero aquellas cosas que yo hacía, las hacía porque yo tenía un buen corazón para con Dios. Pablo decía, yo era tan merecedor de ira como todos los demás. Vosotros sabéis que los griegos pasaban, según ellos, por todos los estados sexuales. Cuando eran niños, se los mandaba con un maestro, donde el maestro podía tener relación con el niño. Luego en su juventud se casaban con una mujer y tenían hijos. Y cuando ya podían ser maestros, ellos tenían discípulos con quienes tenían todo el derecho a tener relaciones. En la mente de un judío ortodoxo eso es una aberración más grande que una catedral. Y viene Pablo y dice, yo no voy a juzgar esos hechos, porque yo también estaba tan lejos de Dios, por religioso que fuera, que cualquier otro. Y entonces decía Pablo, yo estaba muerto en mis pecados y Cristo me dio vida. Y entonces decía Pablo, nos hizo sentar con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. En Cristo, no en mi bondad. Hermanos, por favor, yo hoy estoy poniendo toda mi carne en el asador, ¿no? Toda la carne en el asador. Dicho por un argentino. O sea que no dejamos nada afuera. Yo estoy poniendo toda la carne, no mi carne, sino toda mi intención. Estoy poniendo mi corazón en esto, mi sinceridad, mi claridad.
Sé que predicar de la cruz de Cristo, del pecado, de la salvación, de la vida eterna, no es muy rentable. Más fácil es hablar de otras cosas. Pero lo que nos salva para la vida eterna es Cristo. Y te digo algo, mi hermano, lo que me está cautivando la vida y por lo cual yo he decidido predicar el Evangelio es porque Cristo murió por mí. Yo era un pecador y sigo siendo pecador. Pero todos mis pecados fueron perdonados, no solamente los pasados, sino aún los por venir. Cristo los perdonó en la cruz. Mi conciencia está limpia. Hoy antes de predicar ahí abajo me arrodillé y le dije, Señor, tú sabes todo lo que hay en mi corazón y en mi alma, todo juicio, todo mal pensamiento, perdóname. Si supiéramos cuán grande es el valor de la cruz. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Los muertos no necesitan pastillas para dormir. Los muertos no tienen ansiedad. ¿Has visto en el cementerio algún finado que está caminando ansioso porque no puede dormir? Estoy muy nervioso porque no sé qué pasa con mi familia. Los fallecidos han muerto a este mundo. Pablo decía, yo ya he muerto con Cristo y he resucitado. El otro día los hermanos que se bautizaron, ¿sabéis? Para mí, cada vez que alguien se bautiza, ¿sabéis lo que me está pidiendo? Sepultura. Para mí el bautismo es sepultura. No, que yo quiero que me bautice tal persona, quiero bautizarme en el Jordán, es que esas cosas me demuestran que no sabemos si estamos bautizados realmente. Yo me bauticé vestido con la ropa que luego cogí para ir en el autobús porque no podía esperar ni un minuto más. Y me daba lo mismo quien me bautizara. Me bauticé en un río, el pastor me miró, me dijo, ¿quieres entrar? Y me fui con las zapatillas mojadas, el vaquero mojado, el polo mojado en el autobús. Y esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo. Porque es una cuestión de vida o de muerte. Es una cuestión de que has muerto una vieja vida. Si supiéramos cuán grande es el poder redentor de Cristo con respecto a los pecados que nos atormentan en la mente. Porque seamos sinceros, todo lo que hemos hecho mal, aunque lo niegues ante la sociedad, siempre estará en tu conciencia. Y siempre estará en mi conciencia. Y algún día te enfrentarás con un hijo que pueda hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. Y va a venir una voz después de 30 años a decirte, ¿qué vas a hablar tú? Por eso no... Es algo tan maravilloso, esta nueva vida en Cristo, iglesia. Es lo que necesita este mundo. Nos resucitó. Y esto decía Pablo, porque esto es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, decía Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Claro que están bien las buenas obras, pero esto es una consecuencia de una nueva vida. Una nueva vida. La vida que yo tengo no tiene nada que ver con que soy pastor, vengo aquí todos los días a la iglesia, sino que Cristo me ha dado una nueva vida. Esta es la esencia de la vida cristiana, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La ira que aparece en tantos salmos, te decía recién, sin embargo, aparece aquí. Esos salmos que se llaman imprecatorios, que Dios dice, vendrá el día de la ira de Jehová. Y muchas veces yo me he preguntado, dándole vuelta a los textos originales o que yo puedo tener acceso, lo más cercano, porque ¿qué voy a tener? Yo no estoy ahí en el Museo de Israel para ver los textos originales. Pero más o menos, según lo que puedo encontrar y lo que muchos autores dicen sobre esos textos originales, le he dado vueltas y vueltas a muchos de estos salmos que hablan del día de la ira de Jehová. ¿Y sabes qué? A veces está clarísimo que el día de la ira de Jehová es ese día en el cual se acabará el tiempo de la gracia y todo el mundo será juzgado. Pero hay momentos en la Biblia en los cuales el Antiguo Testamento da el sentido como que no se está refiriendo a eso, sino a otro momento, y yo creo que es la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que un padre tan bueno, que ha demostrado ser un padre tan cariñoso y amoroso,
Habla del día de la ira de Dios, el día en que Cristo, su Hijo, murió en la cruz. Parece que no, es difícil de entender esto. ¿Cómo es posible esto? Por eso quédate hasta el final, porque si no te va a ir enfadado con Dios ahora. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos vida en Cristo Jesús. El texto de Efesios dice, cuando estabas muerto en delitos y pecados. Esta vida viene de estar unidos en comunión perfecta con Él. Pablo decía en Colosenses capítulo 3, porque ya habéis muerto y resucitado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Poned, decía Pablo, la mira en las cosas de arriba. ¿En dónde pones la mira cuando vienen los problemas en tu vida? En la justicia carnal, en el enfado, en me voy a ir a distraer para no pensar más. Yo entiendo que todas estas salidas son muy naturales en el ser humano. Y muchas veces yo he caído en ello. Yo también he caído en ello. Pero eso no es vida. Hay que volver a la raíz. Hay que buscar en la raíz. El otro día yo trabajando con una de mis plantas que estaba seca, la corté por todos lados y ya no me quedó otra cosa más que escarbar en la raíz. Y esa planta crece desde la raíz, no crece como todas las demás de la raíz, suelta hijos nuevos, porque son como pequeños bulbos. Y entonces empecé a escarbar y vi que en uno de esos bulbos había un hijito nuevo. Estaba vivo. Había que ir a la raíz. Había que ir a la raíz. Aquí ya no se trata de rociarle agua, no se trata de podarle, no se trata nada de lo externo. Había que ir a la raíz. ¿En la raíz hay vida o no hay vida? Cuando vienen los problemas necesitamos volver a esta raíz maravillosa que tú y yo ya estamos en Cristo. La verdadera fe, escúchame bien, iglesia, no se basa en que Dios va a hacer cosas por ti o que Dios va a cumplir lo que te prometió. La verdadera fe para nosotros no está basada en el futuro. Yo creo que Dios lo va a hacer. Eso no es la verdadera fe. Según la Biblia, la verdadera fe está basada en el pasado, en que Él ya lo hizo. La verdadera fe no dice Dios lo hará. La verdadera fe dice Dios ya lo hizo en la cruz. Y Dios nunca prometerá algo que Él no haya comprado ya. Él lo alcanzó ya en la cruz del Calvario. Tu vida será diferente. ¿Por qué Dios puede decirte eso? Porque ya está en la cruz y es cuestión de tiempo que llegue. Pero vivimos en un evangelio muy diferente. Evangelio literalmente significa mensaje. Muy distorsionado, basado en el exitismo humano. Yo no soy un pastor convencional. Si quieres invitarme, alguien quiere invitarme a una iglesia que tenga muchos miembros y de éxito y de alcanzar muchas metas, probablemente a mí no me van a invitar. Yo predico estas cosas. Y no lo digo aquí con recelo ni nada de eso. Pero yo he entregado mi vida a esto y he dejado muchas cosas atrás. Yo les voy a decir algo bien claro, hermano. Yo no necesitaba predicar el evangelio para ser rico, tener dinero, porque no soy rico. Yo hubiera sido mucho más rico de otra manera. Yo estoy predicando el evangelio porque me cautivó el mensaje del evangelio. Yo no estoy predicando el evangelio porque no tenía otra cosa que hacer, ni porque alcanzaría un estatus social siendo pastor, porque ya lo tenía. Ya lo tenía. Y sabe Dios que no te estoy mintiendo. Tenía mucho más estatus social antes que cuando dejé todo lo que estaba haciendo. Perdonadme la sinceridad, pero hoy te quiero hablar de la cruz. Te voy a adelantar algo que esto está al final. Necesitamos entender la cruz de Cristo, porque nosotros tenemos que ser crucificados también. Y tú me dirás, wow, pero esto no me gusta mucho. Te voy a decir algo bien claro, mi hermano. Muchas de las situaciones de nuestra vida no las podemos sobrellevar porque naturalmente nos sobrepasan. Problemas, preocupaciones, economía, enfermedades te sobrepasan. No tienes la capacidad emocional, intelectual para sobrellevar los problemas que vienen. Pero Cristo sí. Hace unos días atrás yo le decía a Lili, no puedo ya con esto, Lili. No puedo con esta situación, situaciones de la iglesia, situaciones de todo tipo que me estaban viniendo. Y le decía a Lili, no puedo más. Y me venía caminando y cuando venía orando en el camino, Dios me habló y me dijo, Daniel, tú no puedes, pero yo sí. Yo dije, sí, Señor, amén, es verdad. Pero sentí algo muy fuerte y era como que Él me dijo, pero es que lo estás llevando tú, Daniel. Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo y lo que vivo no lo vivo en mí, decía Pablo, lo vivo en la fe de aquel que murió y resucitó. Yo estoy en Cristo y lo que yo no puedo, Cristo puede hacerlo. Necesitamos entender lo que significa el mensaje del evangelio. No se trata de que te vayan bien o mal las cosas, sino de que si estás vivo o muerto.
vida o muerte. Por eso necesitamos esto de entender la comunión con Cristo. Esa es la vid de la que Jesús habló y de la que te prediqué. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy tan vid como la vid. Me crié entre viñedos, te lo he dicho tantas veces. Mi padre se la pasaba. Por eso esa imagen de mi padre es el labrador, es preciosa. Yo te prediqué ya de eso. Pero yo recuerdo a mi padre que todo el año, sea verano, invierno, primavera, otoño, todo el año mi padre estaba pendiente de la vid, pendiente de las parras, de las vides, pendiente en la cosecha. Luego, si venían avispas en la época en que estaba fructificando, luego si cayó una helada tardía y entonces hacían cosas para que la helada no afectara. Luego, si venían tormentas con granizo, tiraban unas especies de bombas para romper el granizo allá arriba, para que cayera solo el agua. De madrugada, con el tractor y con un carro detrás, con un remolque, con unos tachos de 200 litros de agua con veneno. A las 9, 10 de la noche, yo me acuerdo ver las lucecitas por ahí entre las vides. Mi padre con el tractor y 4 o 5 peones trabajando con él. ¿Por qué? Porque a esa hora salían las hormigas a comerse los brotes. Entonces ellos buscaban donde estaba el hormiguero, cavaban y lo llenaban de veneno. Todo el año, sea invierno, verano, el labrador está cuidando de la vid. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios nos cuida. Dios cuida esta iglesia, Dios cuida a nuestros hijos, Dios cuida, es el Padre el que nos cuida. Podemos descansar. Esta es la vida de la iglesia, te decía recién, Jesús dijo, cuando ustedes por eso, miren, Pablo decía, Filipenses 2:1, si hay alguna consolación, si hay algo que yo te estoy aportando, si quieren una comunión en el Espíritu, el versículo 2 decía, ¿saben qué es lo que me alegra? Completen mi gozo. Sientan lo mismo, decía Pablo. Tengan el mismo amor. Amemos lo mismo. Amemos lo mismo. Yo no puedo amar lo mismo que tú amas si me amo a mí mismo. ¿No entiendes a esto? Muchas veces nuestros matrimonios se sustentan porque los dos amamos a nuestros hijos. Amemos lo mismo. Pero yo no puedo amar lo mismo que otro si no tengo el corazón de otro. Yo no puedo tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Pablo aquí, si no tengo el corazón de Cristo. Y el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Que haya este sentir. Y luego Pablo sigue hablando de Cristo que se humilló, para que en el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahora? Y muerte de cruz. Otra vez aparece la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso te decía el otro día, así entendemos Mateo 18:18. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, decía, todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra. Y a veces los cristianos pensamos, no, yo ato en el nombre de Jesús, ato todo. No. Jesús dijo si se ponen de acuerdo. En griego es sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía. No entendemos lo que es la iglesia muchas veces. Yo tengo 3 hijas, tengo nietos, lo sabéis. Marisa ha ministrado a mis hijas y las sigue ministrando. Nunca reemplaces la iglesia por tu familia. No, a mis hijos los ministro yo. Te los vas a cargar. Tu familia no tiene autoridad espiritual como tiene la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la familia. No, contra la iglesia. En el Nuevo Testamento no aparece ni un solo texto donde yo soy el sacerdote de la casa. En sentido figurado sí, el sacerdote es Cristo. Cristo. Y la iglesia, imagen y semejanza. Esto es algo maravillosamente bueno, porque yo no tengo autoridad espiritual, pero la iglesia tiene autoridad espiritual. Perdonadme, hermanos. Sé que no es muy convencional lo que estoy diciendo, pero es bíblico. No estoy enojado, estoy eufórico. Cuando se ponen de acuerdo, sinfoneo, si se ponen de acuerdo, decía Jesús, van a estar en sinfonía conmigo. Y si están en sinfonía conmigo, donde 2 de ustedes se ponen de acuerdo, allí estoy yo. Esa es la iglesia de Cristo.
No, yo me congrego en mi casa, no necesito estar con él. Si no te hablo de congregarse, te hablo de ser iglesia. Porque no todos los que están son y no todos los que son están. Y hay mucha gente afuera que probablemente está en iglesia como cualquiera de nosotros. Pero la iglesia de Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Yo ya te prediqué de esto. No quiero seguir hablando de este tema. Por eso te decía el otro día, la oración completa desde la parte humana, la oración de la iglesia, completa desde la parte humana el propósito de Dios. Porque la iglesia manifiesta a Cristo, completa a Cristo aquí en la tierra, en este mundo material. En lo material, en lo físico, la iglesia completa a Cristo. Y en lo espiritual, Cristo completa a la iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el diseño original. Y te decía, y la iglesia, según la Biblia, el Padre es el labrador. No quiero ya hablarte de esto porque ya te lo he predicado todo. Y esto nos lleva a un punto porque nada de esto sería posible. Y ahora sí os ruego que me atendáis con todo lo que podáis. ¿Amén? ¿Sí? Trata de no ir al cuarto de baño ahora y trata de que los niños estén con vosotros, no ir al cuarto, para que no te distraigas. Pero para mí es muy importante esto. Nada de esto tendría sentido sin la cruz. Nada de esto. No me queda de verdad mucho para decirles. Quiero ir rápido a esto. Así que, Simón, si me vas ayudando, aunque sea suavemente con esto. Primera de Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso les estoy hablando de esto, iglesia. El mensaje no puede cambiar. Si ustedes se fijan, la mayoría de las predicaciones que van a encontrar siempre en internet hablan de guerra espiritual, hablan de prosperidad, hablan de la bendición, hablan del propósito del cristiano, y muchas de ellas son verdaderas autoayudas. Pero necesitamos volver a la cruz. No es broma lo que estoy diciendo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no querían un Mesías crucificado. Ellos en todo caso querían un Mesías mártir, pero Jesús no fue un mártir. Jesús es el sustituto. Es el precio de la expiación. Ahora te lo voy a decir a esto. Y para los gentiles es una locura. Yo le hablaba a compañeros míos en la facultad de Jesucristo y le hablaba directamente de la cruz de Cristo. Yo recuerdo un día estaba con amigos míos, uno estudiaba medicina, el otro dos estudiaban ingeniería, yo estudiaba arquitectura. Estábamos en la casa, una charla que tuvimos, comenzaron a atacarme y a reírse de mí. Entonces uno de ellos me dijo: pero Dani, hace 1 mes y medio tú estabas con todas las fiestas con nosotros, emborrachándote con nosotros, tonteando con todas las chicas con nosotros, y ahora nos vienes a hablar de esto. Yo recuerdo que él me dijo: mira, yo te recojo mañana, era un sábado, y te llevo yo a la iglesia. Me dijo: vamos juntos, ¿vale? Y le dije: bueno, ven. Me dijo: yo te recojo en la moto y vamos juntos. Y se rió y luego me dijo: porque estoy seguro que todas las chicas que están ahí son mejores que las que encontramos en la fiesta. ¿Por qué no irías a una iglesia si no hubiera chicas? Era la mentalidad que ellos tenían sobre mí. ¿Cómo era posible? Yo a mis amigos les hablaba de la cruz de Cristo. Recuerdo tan claro un día uno que me dijo: tú me estás diciendo que Dios dejó que su hijo, llevó su hijo a la muerte. Y me dijo: entonces tú me estás hablando que adoras a un Dios que practica sacrificios humanos, me dijo él. Dios desea sacrificios humanos para agradarse. Ahora vamos a hablar de eso. En 1 Corintios 2:1 decía Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia y palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo decía: vine a predicarles a Cristo crucificado y estuve entre vosotros con temor y temblor, para que vuestra fe no esté basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque yo no vine a predicar algo que no estuviera basado, decía Pablo, en el poder del Espíritu de Dios. No entendemos el poder del Espíritu Santo si no hemos entendido la cruz. El poder del Espíritu Santo para muchas iglesias, o muchos cristianos mejor dicho, puede quedar solo en una especie de magia, donde hay personas empoderadas que cuando oran activan el poder del Espíritu de Dios. Eso es una herejía. El poder del Espíritu de Dios vino cuando Cristo resucitó.
Antes venía y se iba. Se pone de pie Pedro y dice, esto es lo profetizado por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu de Dios vino sobre la humanidad. Ahora es la iglesia que está llena del Espíritu de Dios, la que predica la palabra como si fuera una cerilla que enciende ese gas que explota, como que uno hubiera abierto una llave de gas. Hoy el mundo está lleno de ese gas que es el Espíritu de Dios. Pero la cruz es importante. Y a la gente le choca la cruz, porque la cruz siempre te va a hablar de humildad. Y los seres humanos tenemos el orgullo como una de nuestras grandes defensas. ¿Quién eres tú para decirme esto? ¿Quién eres tú para enseñarme a mí? Yo no hice, yo no dije, yo no. El orgullo. El gran enemigo que yo tengo se llama Daniel Palma y después Satanás. Y este Daniel Palma tiene una coraza muy grande que se llama orgullo. Y Satanás se esconde detrás de esa coraza y le susurra al oído a Daniel Palma. Y cada palabra que le susurra no solamente es para defenderse, sino que además le trae una profunda tristeza. Y tú te vas a dar cuenta que después de cada situación en la cual ejercitaste el orgullo, y esto lo sabemos y te lo digo casi como por revelación, pero es algo que lo hemos visto en la práctica. Detrás de cada acto de orgullo nuestro siempre estará seguido por una profunda tristeza en el alma. Tristeza. Pedro viene un día y Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo, Pedro? Bueno, ¿y tú qué piensas? Y va Pedro y dice que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una revelación impresionante la de Pedro. Y va Jesús y le dice: feliz de ti, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Semana más tarde, Jesús le dice: es necesario que yo, el humano, el Hijo del Hombre, vaya a Jerusalén para ser tomado, aprisionado por los ancianos de mi pueblo y ser crucificado. Y el mismo Pedro, que ayer tenía una revelación tremenda, ahora Jesús le habla de la cruz y Pedro le dice: no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dice? Ten misericordia de ti mismo. Ten autolástima, Pedro. Jesús, ten autolástima. ¿Sabes que la autolástima es una manifestación hipócrita del orgullo? Es que pobre de mí, en realidad se está escondiendo detrás un león de ese gatito que está llorando. La autolástima. Y no te estoy predicando algo que haya visto en ti, te estoy predicando algo que he visto en mí muchísimo, y Lili lo sabe. Mis manifestaciones de autolástima han sido tantas en la vida. Y tengo que luchar muchas veces con ello. Y la autolástima me lleva a enfadarme con Dios y decir: Dios, ¿por qué no me ayudas? Mírame a mí, mira al otro. Siempre detrás de la autolástima hay orgullo. Y viene Pedro y le dice: no vayas a la cruz. El mismo que no tuvo problema para que el Padre le revelara que Jesús era el Mesías, ahora tiene problemas para entender la cruz. Ese es el problema humano. Ayer Jesús le decía: te lo ha revelado mi Padre. Y ahora Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. El diablo no quiere que entendamos lo que significa la cruz para tu vida eterna y para nuestro andar diario. Por eso Jesús no fue un mártir. Eso es lo que esperaba Israel en todo caso. Eso es lo que muchas veces nosotros transmitimos cuando le decimos a la gente sobre un Jesús que es bueno, que es verdad, que entregó su vida para hacernos libres de nuestros problemas. Y eso no es verdad. Jesús no entregó su vida para hacerte libre de los problemas. No engañemos a la gente diciéndole eso, porque mañana van a tener problemas y te van a venir a pasar la factura. Por eso hay mucho hijo malcriado en la iglesia de Jesucristo, que se enfada con su Padre Celestial porque dice: tú me prometiste que nunca iba a sufrir y estoy sufriendo. No entendemos estas cosas a veces, porque Cristo no vino para hacernos libres de los problemas. Aunque es cierto que muchísimas veces, y te diría casi en todas las veces, Cristo te va a liberar de los problemas. Pero Él no murió para que tú no tengas problemas. Jesús murió en nuestro lugar para hacernos libres del pecado. Y el pecado nos mata, hermano. Mata nuestras relaciones. El pecado mata mi economía. El pecado mata a mis hijos. El pecado mata a las iglesias.
El pecado no es una estructura, una construcción verbal, social, mental, religiosa para poder mantenernos. El pecado literalmente es cerrar el blanco en la vida, es salirte del camino de la vida. Es que la liaste, te saliste. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, me equivoqué, no, una cosa es una equivocación, otra cosa es un pecado. Una cosa es que yo me equivoque con el GPS. Y otra cosa es saber que lo que he hecho, lo que estoy haciendo procede de mal. Por eso, Jesús murió por eso. No te vayas todavía, porque si te va a ir ahora, te va a ir enfadado conmigo. ¿Vale? Recién te iba a ir enfadado con Dios, ahora te va a ir enfadado con Dios. Espérate que termine, por favor. Lo que pasa es que muchos problemas son causados por el pecado propio o el pecado de otro. Por eso cuando nosotros entendemos la cruz, tenemos victoria sobre todo esto. Y somos libres de todo esto. Jesús fue el sustituto, tu sustituto, mi sustituto. Jesús fue la expiación, el precio de la redención. Recién Lili habló de eso sin saber lo que yo iba a predicar. Lili habló de que solo un familiar podía pagar por alguien para sacarlo de la esclavitud. Jesús pagó el precio. Amén. Fue el paño que absorbió la inmundicia. Fue el paño que absorbió la inmundicia. Agua cloacal sobre la mesa donde comemos. Jesús fue el paño que lo absorbió. Jesús absorbió mi maldad. Fue el sustituto, la expiación. Por eso te decía recién, ¿cómo pudo agradarle al Padre la muerte de Cristo? ¿Cómo pudo agradarle al Padre la muerte de Cristo? Y por favor, aquí ya, de verdad, ya estamos entrando en la recta final y quiero ir concretando cosas. Te lo vuelvo a decir, porfa, los papis. ¿Cómo pudo agradarle al Padre la muerte de Cristo? No es que le agradara la muerte de Cristo. No estamos hablando de un Dios macabro, de un Dios sanguinario, de un Dios que ve derramar la sangre de su Hijo y dice, wow, estoy satisfecho de ver a mi Hijo sufrir. Eso no existe en el corazón ni en la mente de Dios. No es que le agradara la muerte de Cristo, sino que le agradó la muerte del pecado. Amén, esperaba un amén. La muerte del pecado. La muerte de lo que separó toda la vida a Dios, a nosotros de Dios. A ver, por favor, escúchenme. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha discutido con un hijo? Vamos a ir un poco más, pero no me digáis yo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguno de vosotros se peleó con un hijo hasta el punto de que tuvo miedo de que nunca más su hijo volviera a hablarle? Yo sí. Y aunque yo cometí muchos errores con algunas de mis hijas, con las tres, pero yo recuerdo situaciones muy fuertes que viví con Ana, por ejemplo, que la amo tanto y está sirviendo a Dios y Ana está tan linda y nuestra relación es preciosa. Pero recuerdo un día en que yo creo que fui demasiado impulsivo y ella salió, y cuando yo la vi por la calle que se iba poniéndose la chaqueta, no me olvido más ese día. Dios me dijo, no volverá más a casa. Este es el último día. Y aunque se restaure la relación, ella vivirá en otro lado. Y yo me volví a casa y durante 2 meses la situación fue tan tensa. Yo le escribía WhatsApp, ella no me contestaba. Estaba herida, estaba dolida. No te voy a contar toda la historia, pero todo pasó por un arrepentimiento. Y recuerdo cuando Ana volvió a casa y volvimos a estar juntos, y el primer día fue una sensación de alivio tan grande en mi alma. Fue la sensación de ¿me están siguiendo, no? Si hubo satisfacción del Padre en la cruz, ¿saben cuál fue? El alivio de un padre, viendo que aquello que los separó toda la vida de los seres que Él había creado para ser sus hijos, ahora era quitado. Que ya no había nada que impidiera el que los hijos volvieran a la casa del Padre. Aquel día en la cruz murió Jesús, pero principalmente murió el pecado. Él llevó tu pecado. Él llevó tu maldad.
Por lo que acabo de hacer, mis hijos no deberían volver a mirarme a la cara. Por lo que acabo de hacer, mi marido no debería perdonarme. Por lo que acabo de hacer, mi padre no debería hablarme nunca más. Y de pronto aparece en Hebreos un texto que está en Jeremías diciendo: y nunca más me acordaré de vuestros pecados. La obra de la cruz es algo tan maravilloso que no solamente sana el espíritu humano, sino que sana la conciencia humana. Sana el alma. Sana los pensamientos. Yo hoy puedo predicar aquí con libertad a pesar de todos los pecados que yo he cometido. Las barbaridades que yo he hecho. Las mentiras que hice. Yo hice daño. Y te decía que no necesitaba prestigio ni dinero, porque cuando yo no conocía a Cristo, vivía de dinero que no me correspondía. Y no te estoy hablando que vivía con 10 euros. Y eso es robo, eso es ser ladrón. Aunque todo está camuflado en el mundo político. Hoy eso se llama corrupto. Yo, por trabajar en un partido político, recibía dinero en sobre. Y eso es corrupción. Y le pedí perdón a Dios, y todo lo que pude devolver lo devolví. Y me arrepentí, pero mi conciencia hoy está en paz. He hecho cosas que no están bien, como las has hecho tú. Y después de conocer a Cristo, el pecado ha sido más grande, porque yo, conociendo, sabiendo, fui y la lié por mi carácter, por mi forma, por mis pensamientos, por mis pasiones, por lo que fuera. Por eso te dije recién, si alguna vez tuvimos una discusión fea con un hijo, pensamos que la relación se rompía, que perdías a tu hijo o a tu padre para siempre, entendemos el dolor que esa separación produce y el alivio tan grande que solo se compara con una gran satisfacción que tuvimos cuando se restauró la relación. Pensé que te perdía, hijo, y hoy te tengo otra vez. Si no entendemos esto, no entendemos la cruz, iglesia. Lamentablemente se ha camuflado mucha religiosidad en el mundo evangélico. Por eso, en Colosenses 1:20 decía: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y lo que está en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que en otros tiempos eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y dice, en el cuerpo, en su cuerpo de carne. Nosotros hemos sido reconciliados en ese Cristo crucificado, porque allí moría el pecado. Toda actitud, todo aquello que Satanás usó durante años, perdió su autoridad al llevarlo Cristo en la cruz, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Y algún día tú estarás delante de Cristo, y si te has arrepentido de tus pecados, tú dirás: Señor, me da vergüenza. Y de pronto verás tu vestido, no hay ni una sola mancha. ¿Cómo es posible esto? Porque Cristo murió. Por eso Pablo decía, en aquel tiempo estaban tan lejos de la ciudadanía de Israel. Efesios capítulo 2. Porque en esa cruz representa toda la humanidad. Miren, yo no tengo tiempo para leerles todo esto, pero ahí Pablo dice: porque de ambos pueblos, del judío y del gentil, hizo uno solo, aboliendo las enemistades. El día en que Cristo murió en la cruz, no solo nos reconcilió con Dios, escúchenme bien, nos reconcilió entre nosotros mismos. Porque toda barrera que se levanta entre nosotros, de lo que fuere, si la llevamos a la cruz, desaparece. Toda barrera. Toda barrera que se levanta entre nosotros, si lo llevamos a la cruz, desaparece. Porque hay una vida muy diferente detrás de la cruz, iglesia. Pablo decía: yo ya he muerto a mi vieja vida y ahora tengo una nueva vida. Hay una vida muy diferente detrás de la cruz. Cuando dos hermanos en la iglesia están enemistados por lo que sea, lo llevan a la cruz, mueren cada uno a sí mismo y entienden que el otro ya murió, que cuando pase por la cruz nos encontraremos con una persona que no tiene nada que ver con el que yo compartí ayer. Es otra persona. Entonces hay fe. Por eso Pablo decía: todo lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. Así como yo soy una nueva criatura, el otro también lo será. Y cuando seamos una nueva criatura los dos, todo es diferente. Es un mundo diferente.
Los seres humanos estamos separados de Dios, te decía, estamos separados entre nosotros por diferentes manifestaciones de pecado, orgullos, enemistades, rencores, hermano. Judíos y gentiles, Pablo lo usa como ejemplo. Pero también enemistados, separados por cultura, por color de piel. Pero te decía recién, en aquella cruz no solamente moría Jesús, en aquella cruz moría el pecado. Moría el cuerpo del pecado. En Él estuvo todo el pecado de la humanidad, incluidos sus efectos, por ejemplo, las enfermedades. ¿Me estás siguiendo? Yo le decía el otro día a los hermanos, imagínate que yo voy caminando por la calle y me caigo en una alcantarilla. ¡Puf! Y caigo en el hueco de la alcantarilla y caigo en el río de aguas hervidas que van allí. Y me sumerjo y salgo nadando como puedo. Allí está lleno de bacterias, de inmundicia, de desechos humanos. Y yo voy todo mojado, empapado, y vengo a casa y es la hora de comer. Y Lili está sentada en la mesa y vinieron a comer Tiago y Olivia. Y están sentaditos Tiago y Olivia riéndose, jugando, comiendo. Y llego yo y me siento a comer como si nada. Y de pronto apoyo mis brazos y salpico con agua inmunda todo eso. Y cojo con mis manos mojadas el pan que ellos están cortando y lo corto. Y empapé el pan con agua inmunda. Esto es una locura. ¿Qué diría Lili? Dani, yo te quiero mucho, pero así no. ¿Cuál sería la salida? Por eso te dije una vez, imagínate que nosotros tuviéramos un toallón que fuera como una especie de toallón mágico, ¿no? Es un toallón precioso. Entonces viene Lili y me envuelve con ese toallón precioso. Y resulta que toda la inmundicia del agua inmunda ahora salió de mi cuerpo porque ha sido absorbido por este paño, por este toallón. ¿Que saben qué? Es Cristo. Es Cristo. Imagínate, es invierno. Está la chimenea de mi casa encendida. Y ahora cogemos ese toallón, lo envolvemos todo y lo metemos en el fuego y se quema. Y yo ahora estoy limpio. El toallón ha sido quemado. Y con él se quemó todo lo que me imposibilitaba y podía causar daño con mi familia. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él no murió para que las cosas te salgan bien en la vida, sino para llevar tu pecado y mi pecado. Lo que nos mata, lo que nos hace daño. El pecado es el objeto de aquella ira de Dios de la que te hablé al principio. Y éramos por naturaleza, ¿lo ves? Naturaleza, hijos de ira. No importa si eres pastor, si eres profeta, por tu naturaleza es mala, a menos que ahora tengas la nueva naturaleza en Cristo. Si en mí fluye la savia de la vid, el pámpano es tan vid como la vid. La naturaleza del otro pámpano seco es para ser quemado, pero la naturaleza del pámpano nuevo es llevar fruto. Y no me digas, pero bueno, yo llevo 2 días en la iglesia, llevo 1 mes en la iglesia, porque un pámpano que nació hace 1 mes, o que nació este año, mejor dicho, en la primavera, este año lleva fruto, porque pertenece a la misma vid. Por eso la naturaleza humana, natural, estaba impregnada. El problema, hermano, el pecado no solo era un acto. El pecado no solo es un acto. Nuestras actitudes malas, nuestros rencores, no es un acto, es una naturaleza. Es nuestra naturaleza. Por eso tenemos que entender que allí Cristo crucificó tu naturaleza. Y en la medida en que tú vas reconociendo estas áreas, vas diciendo, en lugar de que esté la naturaleza de Cristo en mí, en esta área de mi vida, en otras sí, pero en esta área de mi vida todavía está Adán. Así que hay una palabra mágica, ¿sabe cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No es lo siento, porque lo siento no significa arrepentirse. Es arrepentimiento. En Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente: y vendrá el hijo de la mujer, Jesús, y dice, él te aplastará la cabeza aunque tú le morderás el calcañar.
Sin embargo, en la cruz no murió la serpiente. En la cruz murió Cristo. Satanás no murió en la cruz. Satanás todavía está suelto. ¿Quién murió? Cristo. Oh, aquí hay un problema teológico entonces. Si la promesa dice que el que iba a ser aplastado en la cabeza era Satanás, sin embargo, quien murió fue Jesús. Satanás no tenía autoridad. Satanás estaba allí, pero no tenía autoridad. ¿Lo entiendes a esto? Satanás estaba allí, pero no tenía autoridad. Porque la autoridad que el diablo tenía era a través del pecado. Era a través de la desobediencia, era a través de la maldad. El arma que Satanás tenía era la desobediencia, la maldad, el pecado. ¿Me están siguiendo, verdad? Amén. Sin ello, mire, ¿cuál fue el pecado que llevó a que Satanás fuera destituido? ¿Se acuerdan de eso? El orgullo. Dice la Biblia que codició el trono de Dios. Quiso ser como Dios. Pero cuando él lo perdió todo, ahora usó al ser humano y le dijo al ser humano: si tú me haces caso, si tú comes de esto, serás como Dios. Lo que le estaba diciendo Satanás: tú vas a hacer el guante, yo voy a hacer la mano. Y mi plan, lo que yo quería conseguir, al final lo voy a conseguir a través tuyo. No es que Jesús moría como un mártir, iglesia. Aquel día estaba muriendo el poder que el diablo tenía sobre la humanidad. Lo único a lo que Satanás se puede coger para destruir tu vida, destruir tu familia. Allí va incluido la mentira, el engaño, el odio, el rencor. El rencor que nos impide perdonar y dar una nueva oportunidad. El orgullo, la vanidad, la desobediencia. Todo lo que nos causa muerte. Ya no tiene autoridad sobre el ser humano. Murió en la cruz. Aquel día no moría solo Jesús, aquel día moría el pecado. ¿Cómo un padre tan amoroso podría satisfacerse en la muerte de su hijo? Es que no era una muerte de un mártir en la cruz. Es que era la sustitución. Es el alivio de un Dios que ama. Por el solo hecho de saber que aquel día toda la maldad del ser humano moría. El paño absorbía el agua inmunda y la llevaba con él. Y ese paño era destruido. Lo bueno es que al no haber pecado Jesús en todo su tiempo en la tierra, Jesús resucitó y volvió a la diestra del Padre. Y esto es lo maravilloso. Este es el poder de la cruz, iglesia. Por eso Pablo decía: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, y Él nos dio vida. Toda acta contraria contra nosotros era clavada en la cruz. Y despojó, decía Pablo, a los principados y a las potestades. Les quitó el poder que tenían. Les quitó la fuerza que ellos tenían. Te lo vuelvo a decir, Génesis 3:15. Te aplastará la cabeza, le dijo Dios. Te aplastará la cabeza. Pero aquel día no moría Satanás allí. Es que Satanás, con todo... Mira, en el Edén demuestra ser un pobre diablo realmente. Porque él no tenía nada. Ahora lo tiene porque engañó al ser humano. Pero en aquel momento no tenía nada. Él ya estaba destituido. Y el ser humano le abrió la puerta. El ser humano fue el guante para que Satanás tuviera la autoridad que tiene hoy, moviéndose como poder en las tinieblas. Pero al morir en la cruz, todo aquello que usó como arma, ¿saben? Miren, solo una ilustración más y de verdad vamos a orar dentro de unos minutos. ¿Cómo es posible que si tú estás unido a Cristo y estás con Cristo en los lugares celestiales, el diablo te hable? No, pero es que esto es una mentira del diablo. ¿Cómo me lo explicas? Satanás no puede hablarte aquí adentro. Pero ¿y por qué entonces hay pensamientos que son diabólicos? ¿Por qué pienso lo que no quiero pensar? Pero lo pensaste tú, no lo pensó Satanás en ti. Lo pensaste tú. ¿Y esto cómo es? Porque Satanás te conoce y sabe que dentro de tu mente hay como un chip. Y él genera situaciones alrededor tuyo porque sabe que si se generan esas situaciones, esas áreas de tu vida que aún no han sido crucificadas, generarán pensamientos conforme a la voluntad del diablo.
Y entonces suponemos, pensamos esto, aquello. O vemos algo y enseguida la cabeza empieza plum, 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 y caemos en tentación y terminamos practicando ese pecado que nos sugirió un afiche. ¿Lo estás siguiendo a esto? Una imagen en internet y terminaste viendo una página que nunca debiste haber visto. Porque Satanás sabe lo que hay aquí. Como si él tuviera un mando a distancia y tú tienes un chip. Aquel día en la cruz moría el chip. Aquel día en la cruz el chip era destruido. El poder del chip que está dentro de tu mente, que se llama pecado, por donde el diablo siempre nos maneja con temores, con ansiedades. Satanás es un artista en esto. A mí me salvó Cristo, pero las cosas que yo viví en mi casa eran chips suficientes para manipular a un hombre grande que podría haber sido un loco, un asesino, vete a saber lo que hubiera sido yo, un alcohólico. Porque desde niño me fue trabajando la cabeza para que yo tuviera todos los chips suficientes para que él luego con un mando a distancia me manipulara. Pero en la cruz murió el poder de esos chips, murió el poder del pecado en mí. Pablo decía, murió el pecado en mí. Cristo en su cuerpo llevó este pecado. ¿Me ayudan, chicos? Vamos a orar ya. ¿Me ayudas, Omar? Y vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Por eso, solo decirte 2 o 3 cosas más. Cristo nos representó. Cristo nos representó. ¿Me están siguiendo? Cristo te representó. ¿Cuál es tu pecado? ¿En qué pecaste? ¿Por qué no piensas por un momento en las consecuencias que hubiera traído este pecado? Tanta destrucción. Si yo hubiera seguido en el camino donde iba, a veces pienso, sería arquitecto. ¿Por qué me cortaron la música, tío? Cortaron todo aquí. Bueno, siempre digo sería arquitecto. ¿Sabes qué? Probablemente estaría en la cárcel. Porque la codicia de recibir un dinero que no era legal hubiera seguido creciendo. Y tal vez un día hubiera hecho algo que no estaba bien. Y hoy probablemente estaría en la cárcel. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Cristo hizo. Si pudiéramos ver esa historia alternativa que no existió ni existirá jamás. Cristo te perdonó. Cristo te liberó. Esto es algo maravilloso, iglesia. Él es el sustituto. Él es el paño que absorbió tu inmundicia y mi inmundicia. Él es el toallón que envolvió mi cuerpo para quitarme el agua fecal que me traía mal olor. Cristo te representó. Y si lo aceptas a eso, ¿me escuchas? Si aceptas eso, eres perdonado. Y no solamente eres perdonado, eres justificado para siempre. Justificado significa que delante de Dios eres como Cristo, nunca pecaste. Sin embargo, en una sociedad tan pragmática, tan de experiencias físicas y sensoriales, esto parece demasiado abstracto, ¿verdad? Parece solo religión. Pero cuando aceptas esto conlleva una actitud muy importante. ¿Y sabes cuál es esta actitud? La humildad. La humildad. Yo muchas veces le he dado vuelta a este tema y he dicho, Señor, todo esto parece tan abstracto, pero hay un aspecto concreto y claro. Y es una actitud de humildad. El decir, yo he pecado. Yo necesito a Cristo. Yo necesito perdón. Yo necesito a la iglesia. Yo no necesito excusas ahora. Yo no necesito decir, discúlpame. Yo necesito decir, perdóname. Tienes todo el derecho a no perdonarme. Y lo entendería perfectamente. Es el reconocimiento profundo de la bajeza humana. Cuando nosotros hacemos este acto de humildad, ahí ese día, escúchame bien, es aplastado el orgullo. No te olvides que lo que sacó a Satanás del cielo fue el orgullo. Y lo que incitó en Adán y en Eva fue el orgullo. La desconfianza de Adán sobre Dios procede de orgullo. Y el llegar a pensar, yo voy a ser como Dios, ya no necesito a Dios, es orgullo. Y el decirle luego a Dios, fue mi mujer y fue la serpiente, es orgullo. Por eso, cuando nosotros aplastamos nuestro orgullo en el arrepentimiento profundo ante la cruz, estamos secando una de las principales fuentes donde se nutre el pecado.
Por eso Hebreos 10 dice: acerquémonos con corazón sincero y con una conciencia clara. Cuando tú batallas contra tu propio orgullo, estás librando una de las batallas más grandes de la existencia de ese ser humano. Pero te puedo asegurar que la victoria ya está dada, porque Cristo aplastó el orgullo en la cruz. Lo que moría aquel día era el orgullo carnal, el orgullo humano, el pecado humano. Y cuando tú tomas una decisión ante la cruz de pedir perdón a alguien, o simplemente en silencio pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, yo reconozco mi mal, no voy a poner excusas. Ese día estás secándole las fuentes a todo el mal que vendría detrás. Desde ese punto de vista, tú siempre vas a decir entonces: la cruz no es para otros, la cruz es para mí. Tendría tanto más para decirles, iglesia. Romanos capítulo 8 comienza diciendo, porque el capítulo 7 de Romanos habla de que aunque yo tenía ley, decía Pablo, la misma ley me hacía crecer el pecado porque hacía lo que no quería. Y ahora viene Pablo en el capítulo 8, y entonces Pablo en el capítulo 7 decía: toda mi vida he estado atado a la ley de Moisés, a la Torá. Y ahora viene Pablo en el capítulo 8 y comienza diciendo: porque ya no estoy bajo esa ley, decía Pablo, porque estoy, decía, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para una ley religiosa, por cuanto es débil en mí, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de humano, cargando todo el pecado a causa de los pecados, condenó el pecado en la carne. Aquel día Dios no mataba a su Hijo, mataba el pecado, mataba mi pecado. Yo hoy puedo ser libre de los pensamientos que me destruyen. Puedo ser un hombre nuevo. Este es el valor de la cruz. Por eso dice la ley del Espíritu de vida. Dame 2 segundos. La ley del Espíritu de vida. Espíritu de vida, no de muerte. Entonces tiene que morir lo que tú tienes. Entonces tiene que morir tu existencia. El Espíritu de vida. ¿Qué dice? Del Espíritu de vida de los que creen en Cristo. No dice eso. Del Espíritu de vida en Cristo. Estamos en Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Yo soy tan vid como la vid. Tú eres tan vid como la vid. Tú y yo somos pámpanos de la misma vid. Producimos el mismo fruto. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que se entregó y murió por mí. Esto es lo que me cautiva de la vida con Cristo. Por favor, retén esta frase que te voy a decir ahora. Con esto te dejo esto lo último y ya vamos a orar. Su muerte en la cruz nos garantiza el perdón y la justificación. Su muerte en la cruz nos garantiza el perdón y la justificación. Yo puedo mirar a mis hijas como si nunca hubiera pecado. Puedo mirar a mi esposa como si nunca hubiera pecado. Y te lo voy a decir más claro. Voy a mirar a mi esposa porque sé que nunca he pecado. Pero Daniel, pecaste. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. La muerte en la cruz garantiza tu perdón y tu justificación. Y su presencia en nosotros por el Espíritu de vida garantiza la victoria en la vida cristiana. Victoria sobre el mal, victoria sobre mis propias pasiones, victoria. Por eso tenemos que llevar a la cruz todo aquello que el ser natural no puede llevar, no puede resolver. Tienes cosas en tu vida que no puedes sobrellevar, que no puedes resolver. Conflictos familiares, conflictos económicos. Pablo decía: ya no vivo yo. Por eso te dije al principio, los muertos no están ansiosos. Los muertos no necesitan pastillas para dormir. Los muertos están muertos. Han muerto ya. Pablo decía: el hombre natural ya murió. Yo el otro día me arrodillaba aquí y le entregaba a Cristo en la cruz una parte de Daniel que todavía lo manejaba Adán. Le dije: Señor, no puedo con esto, me está entristeciendo mucho. Yo no puedo solucionar nada, yo no puedo cambiar nada. Yo te lo entrego a ti, quiero morir hoy aquí y confiar en la fe
en que tu obra en la cruz del Calvario es suficiente para que pase lo que pase a lo largo de los años que van a venir, sea para vida y no para muerte. No sé cómo Dios resolverá tus problemas, pero en aquella cruz Cristo murió y resucitó para vida. Y la Biblia dice que tenemos el espíritu de vida y no de muerte. Pablo decía también, no hemos recibido espíritu de temor. Es espíritu de vida, iglesia. Vamos a entender lo que significa la cruz. En esa cruz moría el pecado. No, moría Cristo, sí, porque lamentablemente en ese aspecto todo el pecado estaba en Él. Y al mismo tiempo te diría, gracias a Dios, todo el pecado estaba en Él. Lamentablemente porque un justo murió por un injusto, pero al mismo tiempo gracias a Dios porque aquel día yo morí ahí y hoy yo soy una persona nueva. Hay áreas de tu vida que las llevó ya Cristo en la cruz. No tienes que llevarlas tú. No puedes llevar eso. No puedes llevarlo. Es Cristo en mí. Nos ponemos de pie y adoramos y nos preparamos para la Santa Cena antes de irnos a casa. Querido Señor, yo te ruego que en estos días tú le reveles a esta iglesia lo que significa la cruz. La cruz. Revélanos la cruz, Señor, en este lugar. Revélanos la cruz. Revela a cada persona en este lugar la cruz. La cruz. Querido Señor, que tu Espíritu Santo revele a cada uno la cruz. Lo que significó la cruz, lo que significa la cruz. Entrégale todo a Cristo hoy. Tus hijos no son tuyos. Tus hijos no son tuyos, son de Cristo. Tu familia no es tuya, es de Cristo. Si lo llevas a la cruz, verás cómo todas las cosas cambian. Todo es diferente. Querido Señor, yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo nos revele esta maravillosa revelación de la cruz. Lo que significó la muerte de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo en la cruz. Y esta nueva vida. Contigo, Señor, estamos crucificados. Y Señor, contigo queremos nacer a una vida nueva. Iglesia, hay mucha vida detrás de la cruz. Atrévete a pasar a esa vida, a ver esa vida. Dile a Dios ahora con todo tu corazón si hay áreas de tu vida que todavía no están puestas en esa cruz. ¿Por qué no se lo dices ahora? Señor, yo te entrego estas áreas de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, pero te entrego este carácter, esta parte de mi carácter. Quiero que se crucifique hoy. Yo reconozco que mi orgullo lo ha mantenido vivo, que mi orgullo lo mantiene firme, que lo he usado para hacer dinero, para hacer negocios, para convencer a la gente, para mantenerme fuerte, para que nadie me agreda, lo que fuere. ¿Por qué no le dices ahora, Señor, yo reconozco esto, pero últimamente está trayendo muerte sobre mí, muerte a mi alrededor? Yo hoy vengo a la cruz y me arrepiento de todo mi pecado. Tu palabra dice que ya nunca más te acordarás de mis pecados. Soy una nueva criatura en ti. Tú me has hecho libre en la cruz. Tú me hiciste libre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Lleva a la cruz todas aquellas cosas que tú no puedes cambiar. Su muerte en la cruz nos garantiza perdón. Y su presencia, gracias a esa muerte y resurrección, su presencia en nosotros nos garantiza su victoria en nuestra vida. Aquel día, ese chip por donde Satanás te manejaba perdió su poder y su autoridad en la cruz. Iglesia, no lo mantengas vivo nunca más. Y si alguien aquí está por primera vez y nunca antes lo hizo, ser cristiano no significa que Dios te va a liberar de los problemas, sino aceptar su muerte en la cruz y ser una nueva criatura. Saber que Cristo murió como humano, resucitó como humano y se sentó a la diestra del Padre como humano. Y que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y que tenemos vida eterna porque la vida que tenemos espiritual no es nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué no le dices ahí donde estás, Señor, perdóname por todos mis pecados? Yo acepto tu muerte y tu sacrificio en la cruz. Reconozco que tú moriste por mí. Tal vez alguien ha estado viniendo a la iglesia durante mucho tiempo y nunca hizo realmente esto. Dile, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Reconozco tu muerte en la cruz. Y que aquel día tú desarmabas toda barrera que había entre tú y yo, Padre.
pero también toda barrera que hay entre mi corazón y la gente. Quiero que todo en mí a partir de hoy cambie en una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Mientras cantamos esta canción, prepara tu vaso y tu pan. Vamos a participar del pan y la copa antes de irnos de este lugar. Y vamos a reconocer una vez más, ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero participar del pan y de la copa en un acto simbólico ahora, diciendo: Señor, acepto tu cruz sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que piensa por mí sufrió, crucificado, Salvador. No te distraigas, adóralo, adórale. ¿Tienes conciencia de que aquel día morías tú? Tú morías y tú resucitabas con él. Ese es el valor de la cruz. Es el valor de la cruz. Lanza la voz, iglesia, dilo con toda tu fuerza. No sé. Dilo con toda tu fuerza. Cristo resucitó y con él resucitaba yo a una nueva vida, a un día nuevo, a un día nuevo. La noche pasó, podemos empezar un día nuevo, un día nuevo. Todo es diferente en Cristo Jesús. Todo es diferente en Cristo Jesús. Proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre, proclamaré eternamente cantaré, Señor, Señor mi Dios. Gracias, Señor.